preguntar qué tiene el paciente ante esta sospecha de una patología torácica. No voy a decir respiratoria como tal, sino torácica. ¿Y cómo vamos a llevar la evaluación de la radiografía de tórax? Primero necesito que ustedes entiendan o sepan lo que es normal. Una vez que ustedes saben qué es lo normal, vamos a poder hablar de qué es lo que es enfermedad. ¿Y por qué no le digo anormal? Porque lo anormal no existe. Si está en este planeta, respira y camina, es normal, para esa persona es normal. Si para esa persona tener el corazón hacia la derecha y no hacia la izquierda, como lo tenemos la mayoría, pues ese es lo normal para esa persona. Entonces, esto es muy dado porque pues es común para nosotros decir lo normal y lo anormal como negativo de normal, pero en medicina deben acostumbrarse a lo no usual más que anormal. Imagínense usted que le dice a un paciente, oye, usted es una normal porque le falta un pie. No, acostúmbrense entonces a decir a lo no usual. Y algo que uno aprende en la medicina es que no existen es 100% así o no existe siempre se va a dar así. En medicina, aunque usted crea que es un caballo, puede que existan los unicornios. Entonces, lo primero que quiero que vayan visualizando o que vayan entendiendo es cómo se forma la placa. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un, un GANS que emite rayos que irradian y van a radiar la placa. Esos rayos X, que es lo que se está emitiendo, van a atravesar en este momento al sujeto o a lo que queremos evaluar. ¿Qué determina cómo llega o cómo pasa hacia la placa, que es donde se va a emitir la imagen? Pues depende de muchos factores. Primer punto que quiero que vean aquí es el color de la placa. ¿De qué color es esta placa? Blanca. Exacto, es de color blanco. ¿Por qué se los digo? Porque lo que vamos a ver en una radiografía de tórax al final van a ser colores entre blanco y negro. O sea, va a haber una escala de gris, lo blanco y lo negro. Y necesito que recuerden de qué color es la placa, porque lo gris y lo negro es otra cosa. Entonces, el rayo atraviesa la estructura y ese rayo va a pasar hacia la placa. Dependiendo de la estructura o de lo que tenga en el medio entre la fuente del rayo y la placa, se va a crear entonces una imagen. Primer factor que afecta la imagen es la densidad del objeto que se interpone entre el rayo y la placa. Entonces, si ese rayo incide, por ejemplo, este frasco que pues aparenta ser de vidrio y que pues lo que tiene adentro es aire con una tapa metálica, vemos de qué color se puso los alrededores. ¿De qué color se puso? Chicos, esta es una clase interactiva. Si Negro. no, asumiré que se puso negro, exacto. Se puso negro como si se quemara. Un rayo incide en una placa blanca y se puso negro, como si se quemara. Le estoy haciendo algo para que lo tengan como analogía. Sin embargo, la tapa, que es metálica, quedó blanca. La tapa no, el rayo no atravesó la placa, la tapa. La tapa quedó totalmente blanca en la imagen. ¿Por qué? Porque absorbió todo el rayo. En este caso, dentro del frasco lo que hay es agua y se dan cuenta que a diferencia del de arriba, que es todo negro, en este que hay agua es un poco más blanco. ¿Por qué? Porque el agua, así como la tapa, que es de metal, el agua también absorbe rayo. Al absorber rayo, el rayo se queda en el agua, obviamente, y no va a atravesar hacia la placa, por lo que la placa no va a estar negra, o sea, no va a estar quemadita, sino que va a estar un poco más blanca en el sitio donde hay agua. Y en el caso de la figura de abajo, que lo que hay es un cráneo, o sea, hueso, el hueso tiene calcio, no es metal, pero es un material bastante denso, lo suficientemente denso como para poder absorber más el rayo. Absorbe el rayo y lo que vamos a tener entonces es
mucha más estructura blanca, o sea, el hueso se va a ver blanco y alrededor se va a ver negro. Entonces vemos que uno de los primeros factores que inciden en cómo se ve la imagen en la radiografía, en la placa, es la densidad del material que se interpone a la emisión del rayo y a la placa en donde está incidida. De esta manera vamos a tener entonces una escala de grises que va de lo más negro, gracias, de lo más negro a lo más blanco. Recuérdense que lo blanco es la placa que no ha sido quemada de manera coloquial, lo vamos a decir, y lo negro va a ser entonces el área que ha sido incidida por el rayo y que al ser incidida por el rayo va a ser quemada. De esta manera tengo lo lúcido y lo opaco, radiolúcido y radio opaco. Lúcido de luz. Necesitaba tomarme estos minutos para explicarles este cambio porque para nosotros la luz es blanco, es brillo y la oscuridad es opaco. Pero en radiografía de tórax no se hace de esta manera, no se dice de esta manera. Lo primero que ustedes deben entender o saber es la nomenclatura. Ustedes tienen que aprender a hablar como médicos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando el doctor o la doctora esté rotando en Estados Unidos, usted no lo va a decir, no, es que allá en Panamá le decimos a lo quemadito. No, usted tiene que hablar con propiedad. Recuérdense que el médico no solo es serlo, sino parecerlo. No solamente tener el nombre en el pecho, sino parecerlo. Y no parecerlo con el peinado, con las joyas, con las zapatillas, lo cual siempre debe estar limpio, pulcro, sino también hablar con propiedad. Entonces, la radiografía de tórax, la nomenclatura, si se ve blanco, es lo radiopaco. Blanco es que no fue incidido por el rayo, porque lo que estaba antes lo absorbió. Lo que está más negro es lo radiolúcido. Tenemos 5 densidades diferentes que me van a permitir hacer estos cambios. Desde el aire, que pues el rayo atraviesa casi que totalmente, hasta lo que son agua, tejidos blandos, hueso y metal. Estas son las 5 densidades que vamos a tener eh, haciendo cambios en la radiografía de tórax. Aquí les muestro entonces lo que se vería si le pongo un fondo blanco alrededor. Negro, gris oscuro, gris claro, casi blanco y blanco totalmente. Entonces, aquí les muestro una radiografía de tórax donde vemos cómo estas diversas densidades se traducen en estructuras. El hueso tiene calcio, o sea que se va a ver más opaco. El corazón y los vasos sanguíneos tienen sangre, o sea, tiene agua, por lo que se va a ver opaco, pero un poco más opaco que la grasa alrededor, que sería la parte de los tejidos blandos. Y por último, en el intermedio entre las costillas va a haber aire, va a haber tejido pulmonar lleno de aire. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir. ¿No hay preguntas? Voy a aprovechar y comer porque no alcancé a comer. Así que discúlpenme si hablo con la boca llena. Entonces, tenemos la fuente de emisión del rayo, tenemos la placa y ahora tengo al paciente. Estoy segura que todos, o por no decir la gran mayoría, se han hecho alguna vez una radiografía de tórax y han notado que al paciente lo colocan en la posición que estamos viendo en este momento, donde la parte anterior del tórax se coloca pegada a la placa y la espalda, que está descubierta con aire hacia atrás, se coloca hacia el rayo emisor. Esto tiene su razón de ser, se las voy a explicar más adelante. De esta manera ya les identifiqué las partes más oscuras, que son aire principalmente, estructuras pulmonares, las partes más blancas o opacas, un poco más grises, un poco menos blanco, más grises, pues va a tener el fluido, el corazón.
Em, ¿Qué otro factor afecta esta densidad o con la intensidad con la que el rayo incide en la placa? No solo la densidad de la sustancia que se interponga, que fue lo que vimos en antes, aire, grasa, agua, hueso, metal, sino también el grosor o la cantidad. Esto se ve mucho mejor en la tomografía de tórax. La tomografía de tórax es como si integrara muchas radiografías, pero de manera computarizada. Y ahí sí la imagen, un cambio de grosor de un mismo tejido, por ejemplo, un músculo versus otro, un poquito más gordito que el otro, ahí sí va a haber una diferencia de grises más importante, más que todo por la integración que hace el software computarizado. Pero en la radiografía también podemos ver esto. ¿Y por qué ocurre? Si tengo agua en todos mis vasos, el agua tiene la misma densidad, pero al tener doble vaso, quiere decir que va a haber más densidad absorbiendo el rayo, por lo que menos rayo va a incidir en la placa. Y si tengo tres vasos, como está aquí, más agua va a absorber el vaso y menos rayo va a pasar hacia la placa. O sea que al final, no solo la densidad, sino el grosor del tejido que está interponiéndose condiciona un cambio. La exposición es el otro factor que determina la imagen radiográfica. Mucha exposición. Si yo salgo ante el sol del mediodía y solo me asomo 2 segundos y me regreso, aunque no tenga bloqueador de sol, y me regreso de nuevo bajo la sombra, no me va a pasar nada. Pero si yo salgo y me quedo bajo el sol del mediodía sin bloqueador de sol por 1 hora, voy a salir achicharrada. Llueva, trueno, relampaguee, te vas a quemar porque estamos muy cerca del ecuador. Si yo expongo a mi placa más tiempo, aunque la densidad del tejido sea bastante alta y aunque el grosor sea bastante, aunque la densidad del tejido sea baja, perdón, puede ser aire o sea líquido, eventualmente el tejido va a vencer su capacidad de absorber el rayo y va a pasar. O sea que a mayores exposiciones va a quedar más negra la placa, se va a ver más radiolúcida, porque va a incidir más el rayo. Mientras más corta sea la exposición, aunque lo que tenga allí sea aire, la placa se va a ver blanca, porque no ha incidido lo suficiente el rayo. Entonces, la duración de la exposición también interfiere en la imagen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, vamos entonces a la primera parte de leer una radiografía. La primera parte de leer la radiografía es leer lo normal. En todo estudio que a usted le llegue de un paciente, háblese de radiografía, laboratorio, tomografía, carta de un mensaje de su especialista que le está mandando a usted, factura del paciente. En todo lo que a usted le llega, usted lo primero que debe hacer es identificar el nombre del paciente. Y a esto yo le agregaría el nombre y la cédula. ¿Por qué? Porque muchas veces llega un paciente, me pasó algo muy cómico en una evaluación de mi mamá, que le pedí que por favor, en los tiempos en donde te daban el acetato, que era el film, le dije a mi mamá, por favor, tráigase el sobre con las radiografías. Y le entregamos a la radiografía al doctor y el doctor empezó a ver como que esta radiografía está como rara. Pues al final lo que era una radiografía de tórax de la gata, que era en el mismo tamaño de la radiografía humana, que en ese entonces eran como chiquititas. O sea, hay veces, hay algunos lugares que te las imprimían chiquititas, como la mitad de unos 8,5 por 11. Y el pobre doctor estaba tratando de analizar, pues evidentemente, una radiografía que no era de mi mamá, que era de la gata. Algo comiquísimo, pasé una pena horrible, pero me dejó de lección que siempre debes ver el nombre del paciente. O sea, con todo respeto, el que pasó pena fue el doctor. Entonces, usted identifica primero el nombre. A eso le agrego otro ítem más, aparte de nombre,
aparte de nombre de cédula, le agrego la fecha del estudio. ¿Por qué la fecha del estudio? Los neumólogos acostumbramos, realmente todos los que tienen estudios de imagen como apoyo a su especialidad, acostumbramos ver el historial radiográfico. ¿Por qué? Porque a mí me pueden estar pidiendo una evaluación por un paciente que tiene un infiltrado. Doctor, solicito su evaluación de neumología porque tiene una mancha en el pulmón que al médico tratante le parece una neumonía. Hoy, 10 de septiembre. Y yo he hecho para atrás el historial radiográfico. La paciente está a cargo de cardiología, vino por un infarto, está hinchada, que parece un pez globo, y yo he hecho para atrás la radiografía del 9, del 8, del 7, y veo que el 6 de septiembre, o sea, hace menos de 4 días, la paciente tiene una radiografía perfectamente normal. No había nada, el corazón estaba bello. Y cuando veo es que ese día fue que se infartó. La paciente desarrolló una falla cardíaca asociada al infarto y no le habían puesto el diurético. La paciente estaba era encharcada y lo que yo estaba viendo en el estudio de imagen son datos de falla, datos de hipervolemia en la radiografía de tórax. Y pues me están pidiendo consulta porque están asumiendo que el paciente tiene mínimo tuberculosis. No, la historia clínica de la tuberculosis no funciona así. Tu paciente tiene falla. Arréglale la falla y si el infiltrado persiste, a pesar de que tú le hayas optimizado el tratamiento de la hipervolemia, entonces hacemos estudios adicionales para buscar otras causas. Así que la fecha del estudio, el nombre y la cédula son importantes. Lo siguiente que vamos a evaluar en la radiografía es el tipo de proyección de la imagen. En esto se involucra lo que les mostré, la posición en la que se pone el paciente. Las proyecciones que tenemos al momento de evaluar la radiografía pueden ser varias. La principal es cómo colocamos al paciente. La principal sería la póstero anterior, que es como está la paciente colocada acá. ¿Por qué se llama póstero anterior? Porque el rayo incide por la parte posterior del paciente, lo atraviesa y pasa entonces a través de la parte anterior del paciente hacia la placa. Póstero anterior. La otra opción sería la anteroposterior. Aquí vemos a este David, pues con muchos tubos, tiene respirador, tiene un catéter venoso central ahí colocado en la subclavia, tiene monitoreo cardíaco, tiene venoclisis y tiene un rayo enfrente. David evidentemente no se puede levantar como está la paciente aquí para mantenerse erguido y colocarse frente a la placa. Entonces, la placa es colocada en su espalda y el rayo se coloca por delante. Este sería una proyección anteroposterior. Perfecto si yo estoy viendo a David y acá a la paciente de medias rosadas realizándose la radiografía. Si yo los estoy viendo, yo te puedo decir, esto es una PA y esto es una AP. Pero ¿cómo yo sé si lo que tengo es solo la radiografía? Bien, esta diferencia de colocación del paciente hace un cambio en las estructuras que están en el tórax, principalmente en el corazón. Si yo tengo el corazón en una proyección anteroposterior pegada a la placa y el rayo incide por detrás, el corazón va a estar más pegado a la estructura de la placa. A diferencia de que si lo tengo en AP, en donde va a estar la espalda pegada a la placa y el corazón va a estar para adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo que estamos viendo acá con la bola. La bola, siendo el corazón, su sombra va a ser mucho más perfecta, muy semejante al tamaño de la bola. La sombra va a permitir casi que inferir el tamaño exacto, muy cercano al corazón. Si yo tengo mi corazón más alejado de la placa, la sombra va a ser mucho mayor. Eso se llama magnificación. La radiografía de tórax en proyección AP magnifica la silueta del corazón. Se va a ver más grande. Por eso lo ideal es pedir proyección póstero anterior, pero si no es posible, pues la AP me permite ver también tejido pulmonar. Lo que no puedo medir o evaluar es el tamaño de la silueta cardíaca. Es lo que se me dificultaría con este cambio de proyección.
Y aquí podemos ver el ejemplo perfecto. Es el mismo paciente con una radiografía póstero-anterior y con una radiografía antero-posterior. ¿Ven la diferencia en el tamaño? Este corazón parece que toca, se ve borrado el ángulo costodiafragmático derecho, el izquierdo, uno diría, no, es que tiene líquido, ese paciente está encharcado, el corazón está grande. Pues no, el paciente está normal, la radiografía lo que estás haciendo es que estás evaluando una proyección mal. Entonces, la proyección póstero anterior, uno le pide al paciente que se coloque frente a la placa con los brazos colocados hacia la cadera, ya sea hombre o mujer, y esto va a permitir sacar las escápulas. Se saca la sombra de las escápulas, que es hueso, o sea que se va a ver más opaco, dentro del tórax. Al sacarlas, pues me permite ver lo que es lo que sería la caja torácica y el tejido pulmonar. Entonces, esta proyección antero-posterior me permite evaluarlo de esa manera. Yo complemento mi radiografía en proyección póstero-anterior con una proyección lateral, preferiblemente la lateral izquierda, porque pasa lo mismo que pasó con la anterior o la posterior. Si yo pongo mi corazón, que está hacia la izquierda, más pegado hacia la placa, va a ser de un tamaño más real, a diferencia que si pongo el lado derecho, en donde el corazón se va a ver magnificado. Y principalmente el lateral, yo deseo ver lo que está detrás del corazón. Ven que hay una gran parte del pulmón, en este caso izquierdo, que se perdería al estar detrás del corazón y debajo de los diafragmas. Entonces, aquí sí puedo ver el receso costodiafragmático posterior y puedo ver también detrás del corazón. Además de ver la morfología del corazón y del mediastino con sus compartimientos. Entonces, si usted tiene un paciente que sospecha una enfermedad pulmonar o que usted desea hacerle una evaluación pulmonar, ya sea preoperatoria o lo que usted guste, siempre debe pedir dos proyecciones. Si el paciente no está encamados en el mundo ideal, una proyección PA y una proyección lateral izquierda. Y esto es pregunta que yo se lo digo a ustedes como estudiantes y se lo pregunto a los residentes y a veces no me lo saben contestar. Así que yo espero que el día de mañana, cuando ustedes sean residentes, especialistas médicos, dueños de su paciente y me manden una solicitud, la solicitud venga con las dos proyecciones. Los hospitales privados ya hemos instaurado que si el paciente va a tener una radiografía de tórax, es casi que no existe manera de tomar solo proyección PA. Se le toma automáticamente lateral izquierda. Si usted desea que sea diferente la proyección complementaria, lateral derecha, por ejemplo, porque lo que oculta está del lado derecho, usted lo agrega a mano. Pero usted pide radiografía de tórax, PA y lateral va de una. Tenemos otras proyecciones, por supuesto, no son solamente esas dos que les acabo de decir, y cada una tiene una utilidad. Por ejemplo, la anteroposterior en decúbito supino, o sea, tu paciente acostado, que es el David que les mostré antes, la apicolordótica, en donde el paciente se pone en esta posición así que es como inclinado hacia adelante, hacia atrás, perdón, con las piernas más hacia adelante, que lo que buscábamos era sacar, como el rayo incide así como lateral, el rayo obviamente viene así, incide como de manera lateral, la sombra de la clavícula sale del campo de visión y permite ver los ápices. Esta proyección era muy útil antes. Hoy en día con las tomografías pues hemos dejado de usarla tanto, pero existe. Era muy útil ante la sospecha de una tuberculosis pulmonar, porque como vamos a ver más adelante, a la tuberculosis le gustan mucho los ápices o los lóbulos superiores, porque son las áreas más oxigenadas. Entonces permitía evaluar esa parte, los ápices. Y quiero que vean cómo se ve distorsionado el abdomen y en la silueta cardíaca. Esta proyección no es para ver corazón, es para ver ápices pulmonares. Entonces usted pide la radiografía en X o Y proyección para ver algo en específico. Tenemos otra proyección como la de cúbito lateral con rayo horizontal, donde al paciente lo han acostado del lado que usted desea evaluar. Y el rayo sí viene de manera horizontal, como si él estuviera parado. Esto es más que todo para evaluar efusión pleural. Primero, asegurarse de que la efusión pleural esté libre y segundo, de que sea puncionable. En el caso de que usted desee
estudiar más a fondo esa efusión pleural, que es un tema que veremos más adelante. Entonces, hasta ahora hemos visto lo primero que deben hacer al evaluar su placa, identificar bien al paciente. Lo segundo que deben hacer es asegurarse de la proyección que están evaluando para así poder interpretar. Lo tercero entonces es ver la inspiración. Si el paciente no inspira profundo o no tiene bien expandido el tórax, se alteran las imágenes. ¿Por qué? Porque el inspirar, el meter aire en el pulmón, permite mejorar la lucencia, o sea, que el tejido pulmonar se vea lúcido y lo opaco, o sea, lo blanco se vea blanco. Para evaluar la inspiración o que una placa esté bien inspirada, vamos a contar arcos costales. Como recordarán, las costillas tienen una forma como de C. Hay costillas verdaderas, hay costillas falsas. Vamos a evaluar desde arriba hacia abajo. Si usted desea evaluar el arco anterior, usted cuenta arco anterior. Si usted evalúa el arco posterior, usted cuenta los arcos posteriores. Aquí esto es a gusto personal. Cada quien escoge qué desea contar. Eso sí, si usted escogió los arcos anteriores, usted cuenta de 5 a 7 arcos anteriores. Los arcos anteriores se van a ver con la forma curvada. Pero si usted va a escoger los posteriores, que están pegados a la columna vertebral, entonces usted va a contar de 8 a 10 arcos posteriores. Usted no me mezcla, que me cuenta uno anterior y después uno posterior y después uno anterior y después uno posterior. Eso no. O los anteriores o los posteriores o ambos, si usted desea. Entonces, ¿a qué me refiero con los anteriores? Usted va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentro de su campo pulmonar deben haber de 5 a 7 arcos anteriores. Si usted cuenta los posteriores, que los va a contar desde la columna, usted debe contar de 8 a 10 dentro del campo pulmonar para asegurarse de que está bien inspirada la placa. Posteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto está bien inspirado. Aquí podemos ver los conteos. Si usted va a ver los posteriores, usted se va pegado a la columna y va contando los posteriores. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si decide contar los anteriores, usted los cuenta. Ustedes ven el movimiento que hago yo con el puntero. Eso lo haría si estuviese en el consultorio con el dedo. ¿Por qué les digo que hagan eso? Porque al repasar con la vista donde va el dedo, conectan tanto la visión con el cerebro y no se les van a pasar cositas. Esta forma que les estoy mostrando de cómo leer la radiografía es un método, una forma personal. Cada quien decide cómo lo va haciendo. Lo que sí es bueno que tengan siempre presente es hacerlo de manera metódica. ¿Qué quiere decir? Siempre hacerlo de la misma manera. Al hacerlo de manera metódica, cometen menos errores porque se les pasan menos las cosas. Si siempre busca nombre, proyección, inspiración, no se le va a pasar que la proyección esté diferente y está evaluando una silueta cardíaca o una proyección AP. ¿Ok? Miren este paciente. Es el mismo paciente. A la izquierda tenemos 8 arcos posteriores, pero a la derecha vemos 10. Y lo único que cambió entre uno y el otro es la inspiración. Bien inspirado, poco inspirado. Y quiero que vean cómo se ve la trama vascular mucho más marcada, mucho más blanquita. Porque acuérdense que si está menos inspirado, dentro del tórax hay más espacio para que los vasos queden un poquito ingurgitaditos, o sea que se van a ver más a nivel de la radiografía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? No. La clase de hoy va a ser un poquito más cortita, porque como realmente tenemos 3 clases, vamos a poder abarcar un poquito más del material, un poquito más con calma. Muy bien. Siguiente ítem. Tenemos nombre, proyección, inspiración.
El cuarto ítem es la rotación. La rotación, como su nombre lo dice, tiene que ver con la forma en que el paciente se coloca frente a la placa. ¿A qué me refiero? Si yo les dije que al colocar la parte anterior del tórax pegado a la placa, yo estoy colocando mi corazón más cerca de la placa para que la sombra que hace al momento de incidir en la radiografía sea del tamaño lo más similar al tamaño real del órgano. Si yo me roto y mi corazón queda más alejado de la placa, ¿qué creen que vaya a pasar con la imagen? Se distorsiona. Distorsiona es una palabra, pero esa distorsión de la imagen, ¿cómo se vería? Dos opciones, del mismo tamaño o más grande. Más grande. Más grande. Más exactamente. Esa es la distorsión que va a causar. Al alejar, o sea, al tener el tórax rotado al momento de la placa, el corazón va a estar más lejos y va a estar entonces magnificada la imagen. O sea que voy a estar evaluando aparentemente un corazón como más grande, con un hemitórax derecho más llamativo porque va a estar más cerca, pero el izquierdo más lejos. O sea que al final me va a alterar la imagen. ¿Cómo sé que está o no rotada? Porque aquí ya no es de muy rotada, poco rotada, no. O está rotada o no lo está. Trazo una línea imaginaria que una las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas es las muesquitas que se ven en el centro de la columna vertebral. Y trazo otra línea imaginaria en la cabeza de ambas clavículas, la derecha y la izquierda. Si la distancia que hay entre una y la otra es igual, la placa no está rotada. O sea, si yo tiro una perpendicular aquí a esta línea imaginaria amarilla y la distancia hacia una clavícula y la otra es similar, no está rotada. Aquí ya esto es a modo personal como lo desean hacer. Si tirando la raya, la perpendicular amarilla la parte a la mitad, o si la distancia de la amarilla hacia la derecha es igual a la distancia de la amarilla a la izquierda. Usted decide cómo lo quiere hacer. El método no importa, el resultado es lo que importa. Por ejemplo, aquí, las apófisis espinosas, esta al ojo se ve rotadísima. Las apófisis espinosas y vemos qué cerquita se ve de la derecha y qué distante se ve de la izquierda. Y cuando cambiamos acá, vemos lo mismo. Miren la diferencia entre uno y otro lugar. A diferencia de esta que está muy, muy similar. Entonces, la rotación altera también la imagen que observan. Aquí está, esto es lo que les digo, la apófisis espinosa con las cabezas de la clavícula. Apófisis espinosa y las cabezas claviculares. Si lo rotan, miren la distancia cómo cambia. Y la imagen se va a ver distorsionada. Es más, puede haber estructuras dentro del hemitórax derecho que se vean más grandes. Parece que el paciente tiene una masa y realmente lo que estoy viendo aquí son los grandes vasos que están detrás. Siguiente punto que vamos a evaluar es la penetración de la imagen. Esto tiene que ver con lo que les comenté al inicio sobre la exposición. ¿Recuerdan qué pasaba cuando el rayo incidía muy cortito tiempo? Cuando la exposición era muy corta, ¿cómo se veía la imagen? Brillante. Se veía brillante. Ajá, ¿por qué? ¿De qué color es la placa? La placa es Blanca. blanca. Exacto. Si la placa es blanca, la imagen se ve brillante porque el rayo no incidió, no logró penetrar bien, no pasó. Entonces, algo poco penetrado se va a ver blanco. ¿Lo ven? Y eventualmente, si usted pone rayo y penetra, o sea, le da, termina quemando la placa. Y eventualmente hasta lo blanco que se debe ver, o sea, lo opaco que es el hueso, se va a ver negro. ¿Por qué? Porque va a vencer la capacidad de absorción que tiene el rayo y va entonces a atravesar el tejido y llegar a la placa. Entonces, la penetración
ya sea bien penetrada, o sea, que esté en una penetración normal, o mal penetrada. Ambas están mal penetradas. ¿Cómo yo sé que una placa está bien penetrada? Yo debo poder ser capaz de ver los discos intervertebrales detrás del corazón. Para ver discos intervertebrales, yo tengo que ver vértebras detrás del corazón. Y no debería haber vértebras por debajo del diafragma. Entonces, es una línea muy delgada, porque esta que está aquí, yo estoy viendo discos intervertebrales detrás del corazón, pero miren cómo se ven vértebras detrás, debajo del diafragma. Acá, pues no veo ningún disco intervertebral. Y acá, pues veo solo hueso, no veo más nada. Así evalúo entonces la penetración. Ocurre en la época moderna que tenemos forma de arreglar un poco el contraste dentro de la computadora, porque ya no estamos viendo acetatos, o sea, ya el paciente no sale con una placa impresa, realmente la placa es digital y lo que estoy viendo es una imagen en computadora. Pudiésemos modificar el contraste y esto alterar un poco la penetración puede ocurrir. Normalmente cuando se sube al sistema la imagen se sube en la mejor calidad posible. Realmente si el técnico de radiografía hiciera su trabajo, pues su trabajo es hacerlo bien, su trabajo es que todo esto que yo les estoy describiendo hasta ahorita no esté. Que la placa sea en la proyección que uno pida, que no esté rotada, que esté bien penetrada. ¿Me explico? Si está mal tomada, pues es un error de su trabajo. Entonces, hasta aquí, evaluando la técnica. Primero, obviamente, ¿qué es lo primero que vamos a buscar en una radiografía? Nombre del paciente, cédula, fecha de estudio. Excelente, es lo primero. De ahí voy a ver la proyección. La proyección puede ser PA y AP. Y las proyecciones adicionales. O sea que usted va a ver, por ejemplo, las escápulas. Si la silueta de la escápula está dentro del campo pulmonar, ¿esa proyección cuál es? Anteroposterior. Correcto. Anteroposterior. Si está fuera del campo pulmonar, ¿qué proyección es? Posteroanterior. Posteroanterior. Y si quiero ver detrás del corazón, ¿qué proyección pido? Lateral izquierda. Excelente. Tenemos ya 3 puntos. Siguiente punto, la inspiración. A contar arcos costales. Anteriores, 5 a 7, posteriores, 8 a 10. ¿Están presentes? Está bien inspirada. Siguiente punto, evalúo la rotación. Obviamente ahí traten de que no esté encorvado el paciente. Ya saben que los ápices se verían entonces encima de las clavículas y que mido entonces la distancia de la apófisis espinosa hacia ambas cabezas claviculares. Y por último, la penetración. Obviamente esta exposición también depende de que esté bien inspirada. Si no va a estar bien inspirada, pues se va a ver alterado también el color de la placa, así que asegurarse de eso. Y recordar contar las vértebras torácicas. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vale. La clase de hoy vamos a hacerla un poquito más cortita, vamos a hacerla hasta ahorita y vamos a tomar entonces las próximas 2 clases para explicar la evaluación sistemática de la radiografía de tórax. Necesito que lo que les acabo de dar en esta parte me lo sepan al dedillo, así como quien dice eh, para adelante y para atrás, porque voy a decir, pasaremos de lo normal a lo patológico. Y al momento de hablar de lo patológico, vamos a empezar a decir, no sé qué decir. Ajá. Al momento de hablar de lo patológico, vamos a empezar a hablar de esto es un infiltrado alveolar, que es una radiopacidad, es heterogéneo, es homogéneo, vamos a ir mucho más rápido. Necesito que tengan claro esta primera parte. ¿Preguntas, dudas?